buenas tardes con todos. Hoy día estamos acompañados por un grupo de panelistas. El tema que vamos a tratar es la discriminación y el despido indebido en los centros laborales en Lima. Para ello contamos con la participación del señor Víctor Quispe, Daniel Quispe, Carla Benavides y la señorita Karina Reyes. Muy buenas tardes. Bueno, tenemos como la discriminación y el despido indebido en los centros laborales en Lima como uno de los problemas que actualmente aqueja en nuestra ciudad. A pesar de todas las normativas, leyes que se han de cierta manera favorecido para que esto no continúe, muchas empresas y también muchas personas han contribuido para que este problema siga aumentando. A pesar de que nuestra Constitución, en el artículo 2, inciso 2, nos indica de que todos somos iguales y no debemos ser discriminados ya sea por raza, religión, idioma, etc. Asimismo, en nuestro Código Penal, en el 323, nos indica que existen sanciones, las cuales no son de cierta manera efectuadas o ejecutadas por las instancias correspondientes. Para ello, quería saber qué es lo que, de acuerdo a sus opiniones, señor Daniel, ¿qué opina sobre esta problemática en nuestro país o en Lima metropolitana? Sí, Marisa. Bueno, mayormente las personas que se encuentran en provincias, lo que buscan es concretar sus estudios en el lugar donde se encuentren, tratar de progresar, avanzar, y su idea es principalmente venir a la capital, a Lima, para poder, digamos, como se dice, buscar un sueño en la cual puede ser, digamos, ejercer su profesión, en la que se han dedicado, ¿no?, durante 5 años. Entonces, ¿qué cosa pasa? Mayormente en las empresas en Lima Metropolitana ocurren principalmente estos problemas de discriminación, las cuales son por etnia, religión, en diferentes tipos de discriminación, ¿verdad? Entonces, por lo que yo me baso es en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Perú, que nadie debe ser discriminado. Todos tenemos los mismos derechos y deberes. Nadie puede ser discriminado por raza, etnia, religión, sexo, idioma o condición socioeconómica en la que se encuentren. Claro, comparto la opinión de usted. Señorita Reyes, ¿qué nos podría comentar sobre este tema a tratar? Bueno, de acuerdo a mi compañero, sí, pero hay unas causas que para el empleador sienten que son justificadas y son las que se dan a través de estos despidos indebidos. Pero según la norma de despido sin causa establece en su artículo 22 que un trabajador debe tener una causa justificada y que sea tipificada conforme a ley. Muchas veces el empleador confunde la conducta del trabajador con la orientación social, creencias o religión. Pero también hay que tener en cuenta que si se da este tipo de causas injustificadas, el trabajador puede realizar un proceso judicial a la empresa. Otro punto muy importante es que a veces el empleador sustenta a través de hechos ficticios o irreales, como por ejemplo por una enfermedad, el que se pueda contener el VIH-Sida, o a través en la actualidad con la pandemia, que son despidos nulos, donde la empresa debe de resarcir de acuerdo a lo que establezca o a través del juicio que le entable al empleador. Claro. Y otro punto es que estos también están supervisados por SUNAFIL, que es la fiscalización a través al trabajador. Y señorita Carla, ¿qué nos podría comentar sobre el tema a tratar? Efectivamente, si bien es cierto, la discriminación ha sido un problema con la que hemos venido arrastrando años atrás, la que vivimos sufriendo actualmente, de acuerdo día a día, y bueno, se sabe que anteriormente se abusaba de los colaboradores dentro de los centros laborales, ¿no? Sin ciertas regulaciones que no han tenido para poder regular esta problemática. Y estas empresas prácticamente han hecho lo que han querido, sin justificación, echaban de sus puestos de trabajo a las personas indebidamente,
Es así que se ha tenido que garantizar los derechos laborales en igualdad de condiciones para todos, ¿no? Obviamente se tiene que sustentar, hacer una previa fiscalización y ver el porqué del despido, ¿no? Siempre tienen que enfocarse en ese punto. Y desde que se reguló el artículo 323 del Código Penal, que obviamente sanciona con una pena privativa de libertad a la persona o a la entidad, que vendría a ser la empresa, que contrata a ciertos colaboradores, ¿de acuerdo? Para que pueda regularse, ¿no? Para que no cometa el acto discriminatorio. Y de esta manera fortalecer el sistema nacional de derecho, en donde el valor fundamental tiene que ser el respeto de la dignidad de la persona, sin importar la raza, el sexo, la etnia, qué idioma habla, etcétera, ¿no? Esa sería mi... Y señor Víctor Quispe, ¿qué nos podría decir respecto al tema? Lo que puedo hablar sobre el tema de la discriminación. Sobre el tema de la discriminación que se ha dado, comparto las ideas de mis compañeros, donde la problemática se ha dado muy fuerte en el tema de discriminación y mayormente en el tema del trabajo. Por eso, como le comentaba, en el tema se creó el decreto legislativo 728 para amparar al trabajador y para hacerles cumplir todos sus derechos al trabajador. Y de esa manera el empleador no abuse del trabajador con el tema, pongamos, de más horas trabajadas, donde en esa ley amplía cuántas horas son trabajadas, como 48 horas. Entonces, lo que yo podría también ampliar en este punto es que para que no ocurra este problema y disminuir la problemática sobre el tema de la discriminación laboral, es que haya mayor fiscalizaciones en torno a Lima Metropolitana, podemos tener mayor cobertura. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque hay trabajadores que desconocen de sus derechos y es por ese motivo que son muy abusados de parte de los empleadores con ellos. Entonces, de esta manera se deberían asesorar o debería haber en las empresas como un curso que deberían llevar en cada empresa para que puedan orientar a sus trabajadores donde tengan todos sus derechos y no en esta problemática que tenemos. Correcto. Gracias. Entonces, de cierta manera hemos visto que existen las normativas, pero las instituciones públicas o las competentes en ellas no han podido ejecutarlas y esto sí que de cierta manera no se está cumpliendo los derechos de las personas. Entonces, al respecto, ¿qué normativas o qué tendría que hacer en este caso el Poder Legislativo, señorita Karina? Bueno, si bien es cierto, este es un caso muy complejo que tiene que ver muchos puntos clave, la discriminación, el despido indebido, que si bien las normas y las leyes están y conforme tipificadas a la Constitución, pero el punto clave de aquí es que no se está haciendo la fiscalización adecuadamente, que no solamente se debe basar con los reglamentos, sino que el Estado debe de especificar ciertas normas o reglamentos para que cada municipalidad pueda realizar o hacer la fiscalización a las empresas. Y como se puede ver, actualmente muchos trabajadores se han quedado sin trabajo, que son por causas injustas. No solamente se afectan ellos mismos, también afectan a sus ingresos y a la de sus familiares. Este es un punto muy fuerte que debe de tomar conciencia parte del Estado y también las municipalidades que son partes o reguladores que ayudan al Estado a través de estas fiscalizaciones. Claro, lo tenemos claro de que de cierta manera lo que necesitamos ya no es tanto implementar leyes, sino que esas leyes se cumplan y que sean fiscalizadas, ¿no? Al respecto, ¿qué nos puede decir señor Víctor Quispe, ya que qué función o qué tendría que hacer en este caso el Ministerio de Trabajo para poder disminuir esta problemática? Lo que debería hacer el Ministerio de Trabajo para minorar esta problemática es que debería haber más supervisores, contratar más personal para que puedan en campo ir a las empresas y poder fiscalizarlas.
porque alrededor de Lima Metropolitano hay demasiadas microempresas en general. Hay bastantes microempresas que son informales, que no están debidamente formalizadas. Y además, no solamente es para sancionar a las microempresas, sino de una manera ayudarlas a que se formalicen, porque también las microempresas a veces desconocen también sobre el tema de la coyuntura del tema del acogimiento como microempresa del régimen especial laboral, que es un buen régimen que les puede ayudar bastante en el tema del costo que se genera el pago del trabajador, para poder dar una mayor cobertura a sus trabajadores en el tema de su seguro y el tema de su indemnización por despido arbitrario y por el tema de las vacaciones. Entonces es bien amplio en el tema, pongamos, porque el microempresario desconoce en ese punto para poder tener ciertos beneficios y de ser de una manera formal. Porque cada trabajador mayormente necesita de un seguro para poder velar por su integridad, tanto por su salud y de sus familiares. Entonces, es lo que yo buscaría, es una solución que Sunafil contrate más personal para poder orientar a todas las microempresas y todo se formalice y así se aminore lo más mínimo de la informalidad de los microempresarios. Gracias. Claro, usted nos habla de lo que es básicamente que tendría que haber una formalidad de las empresas. Y cuando estamos hablando de cierta manera de nuestra problemática en Lima, en ese aspecto, señor Daniel Quispe, ¿qué nos podría decir como gobierno local, qué función o qué competencias le tocaría sobre este tema para poder dar una solución? Bien, Marisa, sí, con respecto al gobierno local, venimos a hablar sobre las municipalidades. En este caso, son principalmente fiscalizar las empresas, microempresas, negocios en las que se encuentran los diferentes tipos de personas que de repente sufran de este tipo de discriminación, ¿no? En este caso, las personas a veces cuando sufren algún tipo de discriminación laboral o los despiden, perdón, por discriminación, algo así, acuden a las municipalidades también para hacer presente su caso. En este caso, lo que debe hacer la municipalidad también, aparte de fiscalizar, es prestar más atención a esas personas, tomarles importancia, ya que a veces se quejan y lo toman como si fuera algo que no importa. En este caso debería ser su motivo principal fiscalizar, ¿no? Como repito, los negocios, microempresas y negocios, para así poder evitar ya el despido indebido por discriminación. Correcto. Y bueno, de cierta manera acá ya es una función que tendría que ser el gobierno local, pero también de parte ya de la persona afectada, que sería básicamente el ciudadano. Señorita Carla, ¿qué tendríamos que hacer nosotros como ciudadanos para evitar que siga aumentando esta problemática? Y de cierta manera, ya que nosotros somos los perjudicados directamente. Sí, Marisa, efectivamente, nosotros como colaboradores, como trabajadores, tenemos que exercer los derechos, ¿no? No te olvides de que la discriminación es un delito que actualmente es sancionado en nuestro país. Entonces, uno como colaborador sabe y conoce que tiene que ir a denunciar este tipo de actos, ¿de acuerdo? Para que no puedan sobrepasar o vulnerar todos nuestros derechos que nosotros tenemos y amparan la Constitución y las leyes que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, luchar contra esta problemática es tarea de todos. Y nosotros también tenemos deberes, ¿no? En todo caso, sabemos que es muy importante cumplir con ciertas normativas, con ciertas conductas a lo largo de la organización de la empresa que nos contrata, para así también evitar malos entendidos o en este caso despidos sin indebidos, ¿no? Como hemos estado hablando. Claro, entonces, en conclusión, de acuerdo a los aportes que ustedes nos han facilitado, podemos indicar de que de cierta manera existe la normatividad que ayuda o que evita vulnerar los derechos de las personas, de los ciudadanos. Entonces solamente está el ejecutarlas, el efectivizarlas de parte de las autoridades competentes, y también como ciudadanos tenemos que tener una participación activa en el hecho de poder exigir que se respeten nuestros derechos
que indican en la Constitución, en el artículo 2, inciso 2, y también indicarle que como ciudadanos tenemos que saber que es vulnerar nuestros derechos, y está tipificado en el Código Penal en el 323, donde tienen que, tanto las empresas como las personas, tienen que ser sancionadas de acuerdo a las penalidades que indica ello. Entonces eso sería todo. Gracias por su participación.